Muy buenos días. A estas alturas del día yo creo que ya han corrido toneladas y toneladas de bits por la red. En la entrevista que se hizo anoche Álvaro Uribe con la periodista Vicky Dávila y la otra señora María Isabel Rueda, pues hubo algunos aspectos que voy a tocar muy ligeramente. Considero yo que esta es una estrategia comercial de su caso. No es igualito al caso Dreyfus de Emile Zola, que escribió magistralmente en su libro Yo acuso. Es la versión criolla, el remedio de eso. Arranca la bendita entrevista esta con una consigna muy revolucionaria, muy libertaria. La única condición es que no hay condición. A poco le faltó al Señor para decir siguiente pregunta. Porque que estaba preparado, estaba preparado. ¿Qué condición hay ahí? Las condiciones ya están dadas hace rato. La otra, se le dice que tiene un número de preso. Sí, señor, tiene un número de preso. ¿Qué delito tan grande que el señor tenga un número de preso? Tiene un número de preso porque es lo normal, es lo legal que una persona que esté en esa instancia pues tenga un número de identificación para facilitar los archivos. El referirse a Plinio Apuleyo, donde es que el nuevo escenario de ellos es la ley, es la parte jurídica, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso. No solamente el escenario, los escenarios a los cuales uno debería llegar sería cuando no se puede dirimir de otra forma, es los estrados judiciales. Si usted comete un crimen, debe ir allá a un estrado judicial. Si usted comete un crimen, a usted no tienen por qué ajusticiarlo, así como se viene haciendo en Colombia hace muchísimos años, que no está impuesta la pena de muerte, pero parece ser que para algunas personas sí existe la pena de muerte. Entonces, todo el mundo tiene derecho a una defensa, y eso es lo que al hombre no le han negado, al Señor no le han negado para nada en absoluto. Me tienen secuestrado. Esa frase golpea. ¿Por qué golpea? Porque ese flagelo es una cosa terrible. Y entonces, si hay un secuestrado, tiene que haber un secuestrador. ¿Y ese secuestrador quién es? El juez. El señor me tiene secuestrado. O sea, ese señor de allá, ese señor es un criminal. O sea, ya empezamos a descalificar desde allí a quien me va a mí a juzgar. Iván Cepeda, senador FARC, correlación de una vez directamente con Iván Cepeda, no con las FARC, el partido político, sino con las FARC del pasado. Esas FARC que le hicieron tanto daño al país. Entonces hay que correlacionar a la persona a la cual se intentó meter en ese negocio, pero que por un efecto boomerang le cayó a él. Entonces hay que seguirlo descalificando al señor como sea, hay que seguir que lo sigan amenazando, que lo sigan acosando. Entonces el senador FARC, eso ya lo calificó así. La otra, no olviden el 2022. Desde ahora el señor ya sabe que en el 2022 la va a tener muy difícil de continuar en el poder. Y entonces ya empezó con sus prácticas tipo Goebbels, donde encasilla a la gente en el enemigo único. ¿Cuál es el enemigo único? El socialismo, el comunismo, el neochavismo, el postchavismo, el madurismo, bueno, el idiotismo permanente. Entonces, ese no olviden y no olviden y no olviden. Cae en otro aspecto y es, primero, querían reformar la Constitución. Ah, no, ya no la Constitución, referendo. ¿Por qué? Porque es que ya saben que ellos se han venido equivocando, porque cuando se pedía una reforma a la Constitución, entonces ellos salían a atacarla porque no les convenía, pero eso de reformar la Constitución es cosa de Maduro, eso es cosa de dictaduras, entonces no puede caer en esa flagrancia, ¿no? No son dictaduras, no, para nada, no son dictaduras. Entonces, arranca pues con ese, no olviden el 2022 y hace mucho énfasis en el referendo. Ya empezó a meter el cuento del referendo. ¿Para qué? Para ajustar la ley porque no les conviene, o sea, hay que hacerlo todo tipo sastre, o sea, hay que ir allá que le tomen la medida para que él salga libre. Entonces, yo pienso que a eso tampoco le van a caminar. La actitud de mártir.
Es una actitud pues que arranca como siguiendo un libreto, pobrecito, y estaba enfermo y se curó rápidamente de eso, pero no, es que él ya venía enfermo desde hace tiempo, pero la ivermectina y entonces la cola de ratón y entonces el tipo campechano, ¿no? O sea, ese señor es un oligarca, ¿cuál ivermectina? ¿Cuál cola de ratón? Eso, olvídese, no tenía nada. No me consta, pero para mí, como uno lo ve, así bien fortachón y no es que todavía hago ejercicios de respiración en la noche. Usted lo vio agitado haciendo, teniendo crisis de respiración para nada. O sea, eso fue un cuentazo que se inventaron allí. Entonces, vuelve con otro punto. Magistrados prevaricadores, vuelve, descalifica constantemente y constantemente al juez, lo está descalificando de antemano. Como no han podido incendiar el país de ninguna manera, no se les incendió como lo tenían previsto, la gente no salió pues por cantidades a las calles a tumbar las cortes y a tumbar lo pequeño, lo poco que nos queda ya de legalidad. Entonces ahora arranca pues con la otra situación, la otra consigna de que hay que acabar con las cortes, hay que decir que son criminales, secuestradores, prevaricadores, corruptos, de todo lo peor, lo malo, porque es mi juez, lo tengo que descalificar. Bueno, pero lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso de la entrevista de ayer, después de nosotros tener 18 jóvenes sacrificados, inmolados, porque es que uno, si está haciendo mal las cosas, uno no tiene por qué condenarlo a muerte. Si uno está haciendo mal las cosas, lo tienen que llevar así como a él, a un estrado judicial, a que se defiendan, no meterle un machetazo, meterle un tiro, cualquier cosa de eso, no. O sea, esa opción que no tuvieron esos 10.000 personas de falsos positivos para mostrar pues que se estaba ganando una guerra, a uno lo tienen que juzgar, a uno lo tienen que llevar a un tribunal, tener el derecho a la defensa, eso. Entonces a estos jóvenes ya, la juventud FARC, y la juventud FARC me parece a mí que de una u otra manera se descalifica a la víctima y como que se le señala de que se merece que los maten. No, señor, yo creo que a los jóvenes hay que respetarlos, esas personas que ahora han despertado, esas personas que son el futuro real de nuestro país, debemos de respetarlas, debemos de protegerlas y debemos de darles el espacio necesario para que crezcan. Ya suficiente tenemos con una pandemia. Ya suficiente tenemos con unos líderes ineptos en la parte económica, porque ese fue otro punto del señor que dijo que no, que es que Duque lo viene haciendo muy bien. Mentiras. Desde antes de la pandemia estábamos mal económicamente. Ya el desempleo ya estaba golpeando duro. La informalidad desde muchísimo antes estaba ya por encima del 60%. Entonces, ¿qué nos vienen a nosotros a hablar ahora? De que es que no, es que por la pandemia se vino abajo y Duque va a seguir adelante con la economía positiva, naranja, exprimiéndonos a todos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, no muestra esa posición de él como tratando de ocultar de alguna manera el fraccionamiento también de su partido político, porque ya empezaron los que están con Duque y los que están contra él dentro del partido, y ya lo mismo que pasa con los barcos cuando se hunden, que las ratas son las primeras que saltan. Entonces ya empezamos nosotros a ver que en sus coaliciones de pegadas con babas, porque son coaliciones contra las reformas sociales que se tienen obligatoriamente que hacer en un país descuadernado como el de nosotros. Entonces esas reformas que se tienen que hacer tienen que ser atacadas y tienen que ser etiquetadas y tienen que ser perseguidas por donde sea, con líderes sociales, con la parte jurídica, con las chuzadas, con lo que sea. Pero como decía yo, las ratas son las primeras que saltan. Y de las primeras ratas que saltaron, ahí vemos uno del Partido Liberal, que ya está hablando como abriéndose para que no lo salpiquen a él de alguna manera. Pero esos partiditos, que esos son partidos ya partidos hace mucho tiempo, esos ya son cosas superadas porque todo el mundo sabe que adentro lo que hay es una pudriciña total. Que tengan muy buenos días.